Nos están matando en Ecuador y los medios no dicen nada. Escuchábamos en las redes sociales mientras la prensa internacional callaba con lo que sucedía en Ecuador. Hoy estamos con Manel García, secretario general de la Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana, para hablar y desmantelar las graves denuncias del presidente Lenín Moreno, que está tratando de criminalizar y traicionar al pueblo ecuatoriano. Bienvenido, Manel. Muy buenas tardes, Teresa, muchas gracias, un gusto. Un gusto para mí tenerte, y hoy vamos a esclarecer a la opinión pública todo lo que está sucediendo y ha sucedido en Ecuador. No sé si vamos a tener tiempo en un solo programa, tendría que hacer varios documentales, pero vamos a intentar sintetizarlo. Vale, ¿qué ha sucedido durante esta semana que podríamos decir trágica, donde el pueblo ecuatoriano salió a la calle para decir basta a las medidas del Fondo Monetario Internacional? Bueno, lo que ha venido a pasar en estos últimos 11-12 días viene a ser una explosión, ya una catarsis de todo lo que estaba pasando en Ecuador, pero digamos que el motivo que ha salido ahora la gente más a la calle es la imposición de un decreto 883 que dejaba de subsidiar los combustibles a la ciudadanía ecuatoriana. Eso suponía una subida de precios pues, brutal en el momento que la ciudadanía no puede soportar eso, aparte de un retroceso de otros derechos que también había. Manel, porque vamos a explicar, los precios, cuando sube el combustible, sobre todo en Sudamérica, con la subida del combustible, todo el porcentaje de ese aumento se traslada a la canasta de alimentos básica con que la gente está sobreviviendo, vamos a decirlo, ¿no? Evidentemente, claro, la subida de precios del combustible hace que merme la capacidad de compra, de llenar la canasta del más humilde, cosa que además no se entiende cuando lo que se está haciendo es privatizar los servicios públicos, incluso aquellos que producen beneficio. Hoy nos enteramos, por ejemplo, que ya se está pues, prácticamente licitando la venta del Banco del Pacífico, que es el banco más rentable del Ecuador. Entonces, pues bueno, estas cosas no se acaban de entender. La población evidentemente estalló porque además había un retroceso de derechos sociales, es decir, a los funcionarios se les dejaba en 15 días de vacaciones al mes y cosas así de este tipo sociales, aparte de que ya habían echado a unos 15.000 funcionarios también de gobierno. Y bueno, pues había una serie de retrocesos, pero digamos que el punto más fuerte pues fue el quitar estos subsidios de los combustibles. Eso, unido, en mi opinión, y yo creo que en parte de otros expertos que también lo comparten, es el desgaste de Lenín Moreno a través del robo de las instituciones que está haciendo del Ecuador. Lenín Moreno ha quitado la institucionalidad en el Ecuador. Yo no me he cansado de decir que lo que se ha producido en el Ecuador es un golpe de Estado dado desde el Estado. Y por lo tanto, pues si mezclamos todo eso, pues al final se ha creado un caldo de cultivo que ha hecho que la gente saliera a la calle diciendo ya no podemos más y vamos a luchar por lo nuestro. Es como que la ley fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no es cierto? Ya fue como el colmo de todas las medidas. Claro, bien es cierto que la gente cuando no nos quejamos más es cuando nos tocan el bolsillo. Cuando van retrocediendo leyes por aquí o leyes por allá, o incluso la gente del Ecuador no es que sea ignorante, sino es que se le hace ignorar. Es decir, los medios de comunicación están cooptados por el gobierno y por las oligarquías, entonces la gente no tiene acceso a saber verdaderamente lo que está pasando. Hay un grado de desconocimiento, ahora ya no, pero hace 2 meses había un grado de desconocimiento de la situación real del Ecuador, pues muy fuerte. Si ahora le preguntáramos a muchos ecuatorianos, hace 2 meses le hubiéramos preguntado cuántas funciones, por ejemplo, tiene el Estado, no lo saben, porque no se les informa. Claro, también uno debería informarse, pero es cierto que uno tiene que hacer pedagogía. Claro, hay que decir que el aumento del combustible era del 123%. Es una cifra muy importante que afecta a todos, ¿no es cierto? Claro, evidentemente, yo creo que, si no recuerdo mal, era por el orden de unos 1.920 millones de dólares. Si esos millones de dólares tú los dejas de subsidiar, evidentemente tienen que salir de algún sitio, y tienen que salir de bolsillos que están resentidos.
Luego también, perdona Teresa, me olvidé de decir que claro, aquí también había que unir que todas estas medidas no vienen porque sí, estas medidas vienen porque se firmó un acuerdo con el FMI y todos sabemos, no vamos a descubrir nada nuevo, que donde entra el FMI es un país que va a la quiebra mucho más de lo que estaba, si es que lo estaba. Los expertos dicen que el Ecuador no tenía una situación de llegar a tener que pactar con el FMI. Es por decir algo, estamos hoy en España hay un 70% más de endeudamiento que en el Ecuador. Entonces se podían haber buscado otras fórmulas, pero además si se piden 4.000 millones de dólares al FMI, ¿para qué se van a utilizar? ¿En qué se han invertido? Porque evidentemente no se están haciendo obras, no se están haciendo gestiones desde el gobierno que hagan evidenciar que se está quemando dinero, que se está dando dinero para mantener estructuras, para mantener las funciones públicas. Es lo que decir que cada vez vamos más en deterioro en el Ecuador y eso evidentemente la gente también lo ha visto. Claro, y han salido a la calle. A mí me ha impactado el grado de conciencia y de claridad de los grupos indígenas que han salido a la calle y que hablaban por los medios, por las redes. Realmente me impactó, ya te digo, la claridad con que analizaban la situación, ¿no? Que Lenín Moreno está imponiéndoles. Bueno, la población indígena, evidentemente, históricamente, si nos vamos a la historia más reciente del Ecuador, ha sido la que ha tenido que salvar la papeleta, digamos, alguna vez cuando ha habido presidentes histriónicos, que los han habido y muchos en el Ecuador. Entonces esta era una vez más, yo para mí quizás la más necesaria de todas, porque este presidente que ha vivido en Ecuador, yo creo que de aquí a unos años pasará a ser, me imagino que condenado internacionalmente, por lo menos eso estamos trabajando desde la red con las denuncias que estamos interponiendo, pero pienso que además, o sea, pasará a ser como el personaje presidente de Ecuador más nefasto en su gestión de todos los que han habido. Porque es terrible lo que está hecho, o sea, ha cooptado las 5 funciones del Estado, ha firmado un acuerdo con el FMI que era probablemente innecesario o como mínimo no en esas condiciones y además ha tratado de imponer con sangre un acuerdo para luego desdecirse. Militarizó y reprimió toda protesta, ¿no es cierto?, que ha dado como resultado fallecidos, sí, desaparecidos, torturados. Sí, es una vergüenza lo que ha pasado. Yo creo que luego tú nos dirás los datos porque los hemos estado repasando, pero habría que condenar, en primer lugar, ha habido uso de fuego real. El fuego real que se ha utilizado, todos lo hemos podido ver en vídeos que han causado alguna granadas. Granadas y balas de fuego que han abatido a un manifestante, donde todo lo podemos ver en un vídeo. Yo aún no he visto salir a Lenín Moreno a pedir perdón al pueblo por el exceso de esa persona que disparó eso, en cantidad de que él es el responsable con sus ministros. No he visto tampoco salir al ministro de Defensa Jarrín, ni a la ministra de Interior Romo, respectivamente jefes de defensa y de la policía, y eso en cualquier país democrático evidentemente llevaría a una investigación previa, y aquí no pasa absolutamente nada. Yo creo que como mínimo esos 2 ministros debieran ya haber presentado su dimisión y haber sido aceptada, y luego ya pues a lo mejor era mucho pedir que Lenín Moreno también lo hubiera hecho, pero quizás también había motivos. Lo que pasa es que Lenín Moreno está respaldado por sus aliados neoliberales. De hecho, el Estado español no ha salido a condenar en ningún momento todo lo que estaba sucediendo en Ecuador, y la prensa oficialista ha mirado hacia un costado, ¿no es cierto?, todos estos atropellos. Yo quisiera saber quién es el asesor del presidente Sánchez, presidente en funciones, en temas de Latinoamérica, porque yo creo que goza de bastante miopía. Y si no goza de miopía, pues goza de estrategia política, porque Pedro Sánchez ya hizo una gran metedura de pata con el tema de Venezuela. Miremos a dónde acaba el tema de Guaidó y Venezuela, y ahora ha vuelto a hacer otra metedura de pata. Es decir, él se sacó un comunicado de prensa por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Josep Borrell, diciendo que se apoyaba al gobierno de Lenín Moreno en el pronunciamiento a favor del diálogo que estaba haciendo, cuando estaban matando a la gente. Ese mismo día se tiraron en bombas en centros de materno-infantiles en Ecuador, en las universidades.
estaba disparando con bala para abatir a manifestantes y estaban habiendo unos excesos brutales. Es que, yo lo vuelvo a decir, desde la red ya hemos empezado a recoger las primeras denuncias. Tenemos denuncias de afectados que van a ser presentadas ante la CIDH y ante la ONU y a donde convenga, y no vamos a frenar hasta que no se haga la justicia, porque esto desde luego no se va a olvidar. Es decir, aquí ya no se va a decir, aquí ya no ha pasado nada porque ya hemos quitado el decreto. Cosa que ya veremos a ver qué es lo que pasa con el decreto, porque han quitado uno pero van a promover otro. El decreto, según los medios de comunicación, Lenín Moreno lo ha suspendido a través de la mediación, ¿no es cierto?, de la ONU y de la conferencia episcopal. Bueno. Con lo cual a mí me resulta muy sospechoso sí, que esto sea beneficioso, esto no lo veo que va a terminar muy bien. Comparto tu criterio al 100%, pero además, mira, te explicaré dos cosas. En la mesa de diálogo, de negociación de esas cosas, entre otras cosas, estaban, la fiscal Diana Salazar, el presidente del Consejo de Participación, miembro del Ejército y del Ejecutivo. ¿Dónde está la separación de poderes? ¿No sería mucho más lógico que se hubiera llamado a dialogar pues, a todos los factores sindicales y sociales que hicieran falta y a representantes del ramo del gobierno? ¿Qué hacen los demás ahí? ¿Qué hace la gente de la justicia dialogando en ese tema? Eso por un lado. Luego, por el otro lado, lo que Lenín Moreno hace al dialogar sobre este pacto es les dice a los que allí estaban, a los dirigentes indígenas, que va a derogar el decreto. Cuando se acaba esa reunión hay una escaramuza, una discusión, porque donde dicen digo, decían Diego. Entonces decían que no habían dicho eso, que lo que habían dicho era que iban a promover otro decreto y que iban a hacer, mirar de modificar ese. Entonces la población indígena dijeron, no, usted tiene que derogar ese y volver a los precios anteriores del combustible antes de la manifestación. Y eso a día de hoy ahora se ha anunciado que se ha creado una comisión donde se dice que solo el subsidio al combustible va a ser para el sector de población que verdaderamente lo necesite. Bueno, vamos a acabar... Vamos a ver qué consideran ellos, quién es el que lo necesita, ¿no? Porque todos sabemos que aquí el que tiene la llave es el FMI. Claro. Y evidentemente, de todas maneras, ya sabíamos que esto era una estrategia regional. O sea, no es una cosa que solo va a pasar en Ecuador. Claro, está sucediendo en Argentina, claro, está sucediendo en Brasil con Bolsonaro, bueno... Vamos a ver qué va a pasar el domingo en Bolivia, en las elecciones para presidencia, y bueno, es una estrategia regional, entonces, claro, Es una estrategia regional para quedarse con la región, ¿no? Para Exacto. adueñarse de toda la región. Lo que Estados Unidos quiere es volver a recuperar lo que antiguamente se llamaba el patio trasero. En muchas redes yo leí que Lenín Moreno era el caballo de Troya de la CIA o del Fondo Monetario, que casi van siempre juntos de la mano, ¿no? Cuando Lenín Moreno es elegido presidente, con el binomio con el vicepresidente encarcelado Jorge Glass Espinel, se forma un buró político, ¿no? Pues a modo de consultivo, lo que sea, pues como nota diré que de esos 10 que formaban el buró político, 8 o están presos o están en situación de asilo político. Con lo que quiere decir que el presidente Moreno o era un inútil que no se enteraba de nada o era un infiltrado. Porque durante todo el tiempo que estuvo en el gobierno, y evidentemente no estuvo de conserje para llevar papeles para aquí, sino que tenía una gran responsabilidad, incluso como vicepresidente, alguna cosa tenía que saber. Si algo estaban tramando esos políticos que estaban allí, algo debía saber, o era cómplice, o era un inútil que no se enteraba, o era un infiltrado. Cada cual que valore la opción que quiera. Y para esto también Lenín Moreno, como excusa de su represión contra el pueblo, acusa, como nube de humo, acusa a Rafael Correa, ¿no es cierto?, de provocar y de incitar a la violencia. Bueno, estas declaraciones ya, en mi opinión, como secretario de la Red Internacional, yo las diría igual si fueran para el presidente anterior de Correa como si fuera para cualquier otro político. Está habiendo una persecución política
con cara y ojos que es muy fácilmente demostrable. Desde que Lenín Moreno se hace con Alianza País a los escasos meses de que ganara las elecciones, no se ha permitido en ninguna de las ocasiones inscribir al partido político que defendería las tesis de Rafael Correa, lo que sería la nueva Revolución Ciudadana. Se les han hecho todos los impedimentos desde la institución para que eso no pueda acceder. Y ahora que ha habido estas revueltas, o sea, estas manifestaciones, revueltas no, disculpa, estas manifestaciones, pues se les acusa a Correa, a Maduro, a los narcos y, bueno, pues de financiar los movimientos. Evidentemente, estas acusaciones no cogen ningún sentido, porque la población indígena no recibe instrucciones de nadie. Si algo tienen es que son independientes en sus decisiones y yo creo son soberanos. Exacto, y gestionan muy bien su jerarquía. Por lo tanto, eso es persecución política, pero además, o sea, quiero denunciarlo, esto sí, vuelvo a decir lo que me daría igual el partido político que fuera, pero es la Revolución Ciudadana. Hace 3 días, creo que fue el domingo, la asambleísta secretaria de Relaciones Exteriores de la Revolución Ciudadana de Compromiso Social, Gabriela Rivadeneira, tuvo que pedir protección a la Embajada de México, cosa que se le concedió. En el día de ayer lo han vuelto a hacer 3 asambleístas más, creo que Luis Fernando Molina, Soledad Buendía, Carlos Viteri con sus respectivos cónyuges, y también se les ha concedido desde México. Y constan, voy a decir una cifra que no sé si es del todo acertada o no, pero consta que hubiera como entre 60 y 80 órdenes de investigación. Quiero decir también que me dejaba que se ha allanado la casa del secretario general de Compromiso Social, lo que sería el sustituto de Revolución Ciudadana ahora, Virgilio Hernández, que no es asambleísta, pero es un secretario general de una oposición, digámoslo así, y que se ha allanado también la sede de ese mismo partido. O sea que se está persiguiendo a los opositores que denuncian, digamos, todas las medidas que se están imponiendo del Fondo Monetario. Exacto, pero ya no es solo eso, sino, o sea, es que además la vara de medir debe ser para todos igual. Paola Pavón también está en estos momentos, está en flagrancia y, bueno, pues está detenida. Se le acusa de que, como es prefecta de una zona de Ecuador, Pichincha, pues puso volquetas para que no pudieran entrar pues los bandos militares o la policía o quien fuera. Cosa que se dice que es mentira. Yo no voy a dejar si es mentira o es verdad. Eso ya se verá cuando tenga que haber el juicio que tenga que haber. Pero Cynthia Viteri, que está en Guayaquil como alcaldesa, ella sí dice que va a poner esos impedimentos, los pone y a ella no la juzgan. Pues en tanto, ¿es persecución política para una sí y para otra no? ¿O cuando son de un partido sí juzgamos y cuando son de otros no? Entonces, pues evidentemente, los casos de persecución política ahí están. Manel, ¿se ha derogado o se ha suspendido esta ley? ¿Y qué garantías tenemos de que luego no vengan por otro lado a seguir engañando a la gente con otras medidas que lo sigan perjudicando? Eso se le presupone la buena fe. Yo diría que a Lenín Moreno buena fe no se le puede presuponer ninguna, por lo menos en estos 2 años y medio de gestión que lleva, 2 años y 4 meses. Yo precisamente hoy en el medio en el que publico decía que debería dimitir y convocarse unas elecciones tuteladas por instancias internacionales, porque Lenín Moreno tiene las manos sucias. Tiene las manos sucias por la corrupción, porque hay casos de corrupción que no se han investigado, caso INA Papers, no se investiga. Tiene las manos sucias porque todos estos, para mí son asesinatos que han habido en las manifestaciones, se han de investigar y han de tener un responsable, y el último responsable evidentemente es el presidente de la República. Y tiene las manos sucias porque evidentemente juego limpio para que las elecciones puedan participar todos con igualdad no las hay. Hay que decir que de las cifras de este movimiento popular han resultado 7 muertos, 1.340 heridos graves, otros tantos heridos leves, hay menores desaparecidos,
hay gente desaparecida, hay 120 desaparecidos, 62 menores, hay 150 torturados y los detenidos son 1.152 según cifras que van trascendiendo, porque en realidad los medios de comunicación en este caso no están informando como es debido, ¿no? Y esto nos da una pauta, digamos, de la gravedad de los hechos que ha habido cuando un pueblo dice basta. Y es como que el presidente no está reconociendo sus errores. Yo no lo veo con una humildad como para decir me equivoqué, sino que está liando la perdiz, está mareando la perdiz. Bueno, yo creo, una opinión personal, evidentemente, que lo que está pasando, lo que ha hecho Lenín Moreno es simplemente ganar un tiempo. Es decir, ha parado las manifestaciones derogando el decreto 883 para que la población indígena volviera a sus ciudades, a sus sitios, y con eso gana un tiempo porque ya tenía digamos, la fuerza internacional haciéndole presión también, porque claro, ya las imágenes sí se estaban dando en los telenoticias, en los telediarios de los diferentes países y bueno, pues claro, todo eso te produce un desgaste, ¿no? Claro, también ahí hay que pensar, volvemos al FMI, ¿no? Pues el FMI te puede decir, oye, cuidado con lo que haces ahí, que hay que pagar esto. Entonces, claro, a él le interesa que haya calma en la sociedad. Me imagino que también en algún rinconcito de su corazón debe tener algo bueno y debe decir, tampoco no quiero que nadie más tome mal, pero evidentemente cualquier presidente que hubiera tenido una revuelta como la que ha tenido, no estamos hablando de una huelga general de un día, que se hace un paro, o sea, de lo que sea, sino una revuelta de este tipo, pues presentaría su dimisión o como mínimo haría lo que aquí en Europa llamamos una moción de censura. El presento, si ustedes me avalan, yo sigo de presidente, y si no me avalan, pues no sigo de presidente. Yo creo que también se dio un escenario para que se promoviera la muerte cruzada, es decir, la asamblea pudo convocarla el presidente de la asamblea y que la asamblea decidiera si el presidente debía seguir o no debía seguir con esta actitud que tenía. También el presidente podía haber destituido la asamblea y haber convocado unas elecciones, pero evidentemente yo creo que Lenín Moreno, la poca legitimidad que tenía ya la perdió hace mucho tiempo, ahora ya no le queda ninguna, y vamos a ver hasta cuándo lo aguantan los partidos de la oposición que iban enfrente a él cuando hubo unas elecciones, porque evidentemente ahora es un instrumento en sus manos. ¿Y cómo ves tú el futuro de todo, después de estos 11, 12 días de que el pueblo salió a la calle, que además se sintió con poder triunfante, ¿no? Es una pequeña batalla ganada. ¿Cómo ves el futuro de Ecuador? Es difícil de decirlo y creo que nadie tenga la posibilidad de acertar en lo que va a pasar. Lo que sí que debiéramos de poder analizar es lo que no debiera pasar. Y lo que no debiera pasar es que fuéramos a unas elecciones sin que pueda haber una presentación de todas las candidaturas que se quieran. Entonces, yo lo volví a decir, en el momento que no se permite a una parte participar, ya son unas elecciones violentadas, ya no darían pues una legalidad. Y luego, aparte también, vamos a ver si no han de haber unas elecciones, cómo queda Lenín Moreno, porque claro, después de todo lo que ha pasado, él tenía el apoyo de unos cuantos diputados de Alianza País, y luego está gobernando, hasta ahora mal gobernando, porque de gestión hay poca, con el programa del gobierno de la oposición, y ahora tiene que gobernar con las imposiciones del FMI. Entonces yo no sé cuánta fuerza va a tener ya Lenín Moreno para eso. Yo creo que vamos a ir a un escenario de elecciones en corto tiempo. O como mínimo que él se irá y quedaría el vicepresidente no sé durante cuánto tiempo. Para ir terminando, Manel, ¿quieres decir algo, enviar mensajes, agregar algo a todo lo que hemos estado hablando? Sí, con la oportunidad que me das, aunque evidentemente hoy hemos tenido que hablar más de política que de derechos humanos porque la situación así lo requería, yo quiero decir que la entidad a la que represento, la Sociedad Internacional de la Sociedad Civil Ecuatoriana, defendemos los derechos humanos de todos,
los que son de unas tendencias políticas, de los que son de otros y de los que no son políticos. Entonces, todas aquellas personas que se vean agraviadas porque han sufrido detenciones arbitrarias, porque han sido heridos, aquellos que desgraciadamente hayan tenido fallecidos en su familia, pueden hacernos llegar todas sus denuncias a nuestra red, pueden buscar ROSCE y, bueno, supongo que luego tendremos la oportunidad de poner el nombre en la edición del programa. Nos pueden hacer llegar sus denuncias, incluso pueden ser anónimas, porque las vamos a sumar todas, las vamos a unir todas. Ya hemos presentado diferentes denuncias ante la ONU, ante la CIDH y ante las diferentes relatorías y están empezando a dar resultados. Y vamos a seguir en ese trabajo, que confíen en nosotros porque mantenemos el anonimato si se quieren dar nombres y si no se quieren dar, corroboramos que las denuncias sean ciertas y las presentamos. Motivo también para una última cosa es decir que, bueno, la ONU estuvo presente con enviados en ese diálogo, a lo mejor tenía que haber estado presente también cuando estaban sucediendo todas las manifestaciones y todas las represalias estas con muertos incluso, y haber lanzado algún comunicado antes. Cierto es que salió alguno de la CIDH, pero una cosa muy puntual, y yo creo que ahí tenían que haber estado mucho más diligentes. Esperemos que no vuelva a suceder, pero que seamos capaces de prevenir. Gracias, Manel, por visitarnos una vez más y siempre a tu disposición para venir aquí y hablar sobre lo que sucede en Ecuador. Nosotros estamos agradecidos una vez más, como siempre, y decir que bueno, que tengamos que hablar en España de lo que pasa en Ecuador, pues siempre es bueno, ¿no? Pero ojalá que también en Ecuador se pudiera hablar de lo que está pasando en Ecuador, cosa que no se puede porque no hay espacios y porque además no se daría difusión. Muchas gracias a vosotros porque con este granito de arena desde la zurda dais mucha información a miles y miles de personas en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Teresa. Vale, gracias a ti. Bueno, 12 días de paro y movilización popular forzó a Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, a derogar una ley impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Todavía estamos con un poco de desconfianza con lo que sucederá, pero lo que nos demuestra aquí, en este pequeño acto del pueblo, es que la lucha es el único camino. Gracias por compartir este programa y hasta otra en la zurda. Y ahora el pueblo que se alza